En esta esquina, el Santo Cavernario. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón. Este es su programa Lucharlas. Recuerden que ya estamos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, en Revolver. Muy importante, también estamos en YouTube. Lo pueden ver como Lucha Libre Promotions. Estamos ahí. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Hoy es un invitado diferente porque es la primera persona que no es directamente un luchador, pero que está muy involucrado en la lucha libre y que tiene unas anécdotas impresionantes, así es que vámonos directamente con él. Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Es Machine Gun o es Machingón, Javier? sí, sí, evadiendo el problema de para no tener faltas de respeto, dije, no, pues soy machingón. A Machine Gun. Ok, Exacto. perfecto. Me gusta ese nombre. Pues un saludo a todo el público, a todos los aficionados a la lucha libre profesional. Y por supuesto, a ti, Javier. Gracias, Leo. Oye, Leo, fíjate que cuando empezamos el programa, ya hace unos meses, hicimos unos pilotos, luego arrancamos formalmente. Queríamos, de cierta manera, no sabíamos, nadie, en realidad creo que nadie sabe cuánto tiempo va a durar la pandemia. Entonces, cuando empezamos el programa, queríamos hacerlo muy sin tocar mucho ese tema, porque no queríamos que fuera, o sea, queremos que el programa lo escuche a lo mejor una persona en 6 meses, en un año, y no se le quede de cierta manera fresco. Entonces, por eso tratamos de tocar temas que a lo mejor siempre van a estar frescos. A lo largo de este tiempo nos dimos cuenta que pues la pandemia es algo que nos va a marcar a todos de muchas maneras diferentes, pero una muy especial en el ambiente para ustedes es dos pérdidas muy grandes, la cual es el Mucha Crema, el señor, digo, ¿quién no conoce lucha libre? Sabe quién es, hasta en el ámbito fuera de lucha libre lo conocen. Y hace unos días el doctor Alfonso Morales, ¿no? Que no tiene que ver a lo mejor con lo de COVID, pero que perdemos en estos últimos meses, que son personas que creo que aportaban a la lucha libre de una manera, no sobre el ring, debajo, pero muy importantes. Háblanos un poquito de ellos dos, tú que trabajaste con ellos, que estuviste cerca, ¿cómo fueron para ti estas pérdidas? Bueno, mira, del Mucha Crema no te puedo hablar mucho porque en realidad no conviví mucho con él. Es cierto que, bueno, era parte importante para la presentación de los luchadores. Sin embargo, no hubo una comunión con él, ¿no? No hubo, ni siquiera, ni siquiera éramos amigos, ¿no? El Mucha Crema y yo. Te puedo hablar del doctor Alfonso Morales, que si era un amigo, era un buen compañero, era un buen maestro y un excelente cronista. Para mi gusto, el mejor cronista de lucha libre que ha existido a lo largo de la historia. Eh, Obviamente, considerando al Mago Septién, a otros cronistas que habían pasado anteriormente, pero la emoción, la pasión que transmitía, la espectacularidad que proyectaba el doctor Alfonso Morales era única. Era un tipo que se caracterizaba por esa sencillez, por esa facilidad para entablar una amistad con él, aunque por esa misma situación mucha gente abusaba. Entonces mucha gente decía que era mal encarado, que era grosero. Sí, era grosero con la gente que de alguna manera se había pasado de listo con él, ¿no? Que había traspasado esa frontera del respeto hacia su persona. Pero cuando tú te llevabas bien con él, cuando tú lo respetabas, cuando tú lo admirabas, era incomparable. Para la gente que no sabemos, que no,
pues que no hemos narrado una lucha, ¿no? Porque todos lo pensamos y a veces es fácil porque ya hoy en día todo el mundo se convirtió en un guerrero del teclado, entonces se sientan ahí, criticamos a todo mundo o critican a todo mundo, pero el Es narrar cierto. una lucha, platícanos para ustedes cómo eso, tú cuando te sentabas con él o cuando te sientas con tus demás, ahorita es porque estamos hablando específicamente de él, pero cuando te sientas con tus compañeros, tiene notas, datos, platícanos cómo es que lo vas llevando, cómo es que lo estudian, ya después siento que se va dando natural, pero cuando vas empezando o cuando vas dando esto, ¿cómo es para ustedes este trabajo? Es una muy buena pregunta, Javier. Fíjate que hay un aspecto fundamental. Yo sí quisiera hacer la comparación entre el fútbol y la lucha libre. A mí me tocó narrar de inicios en Televisa Deportes el fútbol, y en el fútbol era más pausado. La gente tiene una idea equivocada de que narrar el fútbol es mucho más rápido, necesitas más agilidad mental. No es cierto. Cada uno de los deportes tiene lo suyo, pero en cuanto a agilidad mental, necesitas más agilidad en la lucha libre. ¿Por qué? En el fútbol tienes un espacio de 100 metros por 70 de ancho, 100 de largo por 70 de ancho aproximadamente. En la lucha libre tienes un cuadro de 6 metros por lado, o sea, 6 metros cuadrados, y donde 36 metros cuadrados, perdón, donde la verdad es muy difícil de pronto narrar varias escenas, varias llaves, varios castigos que se están ejecutando al mismo tiempo. De pronto resultas insuficiente. Si no tienes la rapidez para hablar, te quedas o te trabas o empiezas a tartamudear, ¿no? Porque son demasiadas escenas. Entonces, por ejemplo, lo que tú comentabas, sí llevamos datos, porque hay que llevar datos de los luchadores, de su trayectoria, de su vida personal un poco. A mí me apasiona, por ejemplo, el saber que el hechicero, ¿no? Hizo 2 carreras universitarias, 2 licenciaturas, tiene un posgrado en educación física, tiene varios estudios más y aparte es luchador profesional, ¿no? Y que empezó ya tarde, ya empezó a los 28 años y sin embargo es uno de los más destacados actualmente. O del último guerrero, ¿no? Que vino de la comarca lagunera a México. Aquí en México pasó hambres, estuvo viviendo en un mercado y se dormía en el suelo, ¿no? Con tal de cumplir con su sueño. Ese tipo de historias como la de Atlantis, ¿no? Que vino de Acatique, en el estado de Jalisco, que llegó a Guadalajara, eh, pidió, le pidió chamba al mejor entrenador que hay en la historia de la lucha libre, como es Cuauhtémoc el Diablo Velasco, allá en Guadalajara, Jalisco. Estuvo trabajando con él, él tenía creo que 14, 15 años, y empezó a trabajar con él y al mismo tiempo a estudiar todos los secretos luchísticos, al grado de convertirse en el ícono del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y así historias como la de La Parca, ¿no? La Parca, la de AAA, que llegó a la capital de la República Mexicana, estuvo pidiendo limosna, poco a poco se fue metiendo al ambiente de la lucha libre hasta convertirse en la máxima estrella de AAA. Entonces son historias que a mí me apasionan, ¿no? Me fascinan y que de alguna manera te ayudan a colorear tu transmisión, porque lo que la nueva generación de cronistas no hace es colorear
colorear la transmisión, ¿no? Es decir, te dicen, no, pues está aplicando una doble Nelson y ahora ya lo tiró y le está aplicando una Texas Cloverleaf y cosas así, ¿no? Te está describiendo lo que la gente está viendo de alguna manera. Pero lo que debemos de hacer los cronistas es colorearla y hacer ver lo que nosotros estamos viendo de ese luchador. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos más las tripas de la lucha libre y por supuesto las tripas de su historia, ¿no? Entonces, antes de cada transmisión hay una junta donde el productor nos dice lo que hay que hacer, quién hace la presentación de una lucha, quién hace la presentación de otra lucha, cómo nos vamos a mover, la situación funcional, ¿no? De una transmisión de lucha libre. Fuera de ello, no hay una regla, digamos, ¿no? De que hay que hacer esto y luego esto. Tenemos datos, yo tengo mis cuadernos, uno de biografía, otro de reglas de la lucha libre, otra donde tengo las llaves, ¿no? Las contrallaves, los movimientos, y algunos de ellos los hemos creado tanto el doctor Alfonso Morales como yo. Parte del lenguaje que se habla en la lucha libre, por ejemplo, bienvenidos a la México Catedral, escenario de 1000 batallas, eso de México Catedral es creación de tu servidor, la de rombo de batalla de 6x6, que incluso hubo algunos compañeros que criticaron, pero que cuando les refuté, por ejemplo, en el fútbol, la cabaña es la portería, y sin embargo la portería no es una cabaña. O sea, me refutaban que no era un rombo, porque un rombo no tiene las características geométricas del cuadro de batalla, ¿no? Yo les decía, es que, espérame tantito, tú estás yéndote a lo geométrico, yo me estoy yendo a lo imaginativo. Desde donde estamos nosotros es un rombo. Desde el palco de transmisiones es un rombo, no es un cuadrado, ¿no? Por el efecto o el fenómeno visual. En fin, yo tengo todos los datos y el doctor tenía también los suyos, cada quien estudia a su manera, y en el momento de la transmisión, pues es como meterte a la guerra, pero ya va uno con el fusil, ¿no? Preparado. El doc nada más requería una provocación para que yo entrara, ¿no? Por ejemplo, Magadán le está rompiendo la máscara. Al principio yo no sabía cómo contestar ese tipo de cosas porque, pues, por una parte, yo le iba más a los técnicos, ¿no? Al principio. Y por otra parte, es muy difícil defender a los rudos. O sea, es una causa a veces indefendible, ¿no? De manera seria, porque están cometiendo faltas, están agrediendo al árbitro, están yéndose sobre el mismo reglamento y las leyes, ¿no? Entonces, después se me ocurrió como chispazo, ¿no? ¿Cómo crees, doctor? Si le está ayudando a respirar. ¿Qué? Me decía el doctor, ¿qué? Sí, le está ayudando a respirar. Sentía que se asfixiaba. Decía, mi ogo, mi ogo. Y entonces le arrancó la máscara. Entonces, ese tipo de argumentos un poco chuscos, un poco de humor negro, me ayudaron a salir adelante y pues encontré el nicho, ¿no? Encontré la manera de empezar a defender a los rudos de esa manera que causara risa. Entonces, en todas las transmisiones, que eran los sábados de 4 a 6 de la tarde, un horario muy difícil porque mucha gente estaba trabajando, empezamos a subir de rating hasta el grado de que
incluso estábamos por encima de la AAA, que era los domingos, en ese mismo horario, pero con la diferencia y la ventaja de que los domingos muy poca gente trabaja. Entonces, era ya una química, una chispa natural que teníamos el Doc y yo en el momento de la transmisión. Incluso yo te digo que nos entendíamos por señas, pero a la hora de la hora no era una seña, ni siquiera nos estábamos viendo, nos estábamos escuchando, y de acuerdo a las inflexiones de voz de él o la mía, sabíamos cuándo entrar y cuándo callar. Muy importante. Mencionas varias cosas que obviamente vamos a tomar, pero una de esas es eso que estás mencionando de cuándo hablar y cuándo callar, porque a veces no lo apreciamos completamente, pero si los dos hablan al mismo tiempo, no tiene el mismo feeling la transmisión, si se interrumpen, si todo, y tú con él tenías como esa magia. Quiero hablar en este caso en particular de un aniversario en el Consejo que la arena estaba, o sea, se escuchaban los gritos, creo que fue cuando Atlantis vence al villano, se escuchan los Villano gritos, tercero. y tú creo que pusiste tú un clip en tu página, pero en ese momento que explota la arena, que no se alcanzan a escuchar ustedes dos, pero no se interrumpen, entonces es como que o sea, ya poniéndolo en perspectiva, ustedes dos están, pues es un ruido impresionante el que se escucha en la arena y no hubo ninguna interrupción, entonces son años de trabajo que tú ya llevabas con él que te permiten desarrollar no sé llamarlo habilidad o simplemente equipo de trabajo donde lo siguieron narrando bien, sin interrumpirse y sin poderse escuchar. Ese video lo subió Televisa Deportes y el Consejo Mundial de Lucha Libre. A mí me pidieron un testimonio, yo di el testimonio y después ellos lo vistieron, ¿no? Lo editaron, lo postprodujeron y lo presentaron. Obviamente ese yo lo compartí en mi página. Ahora, también hay ¿Cuál era otro. la pregunta, perdón? La pregunta era, ¿cómo, o sea, ese equipo los tomó, me imagino que años el trabajar juntos para que en ese momento no, pues sí, obviamente no se escucharan mal y no se interrumpieran, por esas circunstancias, ¿no? Fíjate que no, Javier, desde el principio tuvimos una química inexplicable, ¿no? Inexplicable porque pues nos tocó rolarnos con todos, ¿no? Trabajar con Zúñiga, Maroñas, Rivera, etcétera, etcétera. Y todos teníamos que adaptarnos a las nuevas condiciones. Desde que el Doc y yo empezamos a trabajar, hubo esa química. Y desde la primera vez que yo entré, porque yo no era fan de la lucha libre, yo al contrario, ¿no? Yo detestaba la lucha libre. Se me hacía que era puro cotorreo y que no se pegaban, no había profesionalismo, en fin. Después de que me di cuenta de que sí, después de que vi que el perro aguayo senior se estaba cosiendo la frente en la Arena México, por poco me desmayo y me di cuenta de el profesionalismo que tienen, la fuerza que tienen, el poder de arrastre que tienen también, pero sobre todo que son atletas de alto rendimiento. Pero atletas de alto rendimiento, de esos machos que se aguantan las carnitas, ¿no? No como en otros deportes donde son un poquito actores, ¿no? Que lloran porque les dieron una patadita o no sé. Aquí los he visto actuar fracturados. Los he visto. Un día vi al villano tercero con el codo, con una bola aquí en el codo impresionante que se le había derramado el líquido. ¿Cómo se llama este líquido? Pues es el líquido de la articulación, ¿no?
Sí, Este, sí, que dicen que es muy doloroso y que es más doloroso cuando lo tienen que extraer el líquido. No recuerdo, pero sí es el líquido exactamente. tanto de rodillas como de codos que tienen que extraer, pero no. Obviamente términos médicos no te manejo, pero sí sé a lo que te refieres, el golpe en rodilla o en codos. Sí, es el famoso líquido articular. Pero bueno, ya después de que yo me di cuenta de, de que la lucha libre, para hacer la lucha libre se necesitaba, como en la Bamba, una poca de gracia y otra cosita, fue como empecé a tenerle ese respeto, ¿no? Y obviamente, pues con el doc empezamos a hacer esa mancuerna, ¿no? Ese peloteo de que ahí te va a ver qué respondes. Y había que tener mucha creatividad. Había ocasiones en que, te soy honesto, no sabía qué decir, ¿no? Porque me aventaba la pelotita como para decir, a ver qué dices, ¿no? ¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo defiendes lo indefendible, ¿no? Porque está cometiendo una falta que todos vieron. ¿Cómo lo defiendes? ¿No? Y entonces, en una ocasión, me acuerdo, una falta clarísima, ¿no? Una patada en salva hacia la parte, ¿no? Y me dice el doctor, ¿ahora qué dice Pagará? Aquí sí no hay defensa para el rudo, creo que era Universo 2000. Y le digo, doctor, pero hay una ley. Ah, caray, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es esa ley? En este caso, la parte noble fue a la pierna y no al revés, doctor. ¡Qué bárbaro, Magadán! ¿No? O sea, como en el fútbol, esa ley del fútbol, ¿no? De que fue el balón fue la mano, el pie, no, el pie fue al balón. No, la Sí, mano cuando, fue, cuando el balón choca con la mano por accidente y no están buscando o cometer la sea, falta de la mano. árbol que sirve, que crece torcido, sirve para columpio, ¿no? Ya viste pelotas. Eh, me gusta que fuiste muy honesto ahorita con lo de que no te gustaba la lucha. Te voy a decir, yo desde niño me gustaba la lucha. Yo siempre fui de los niños que iba a la escuela, estudié en México, entonces iba a la escuela y a mí el fútbol no me gusta. Entonces yo aprendí y sé de fútbol porque es el tema de conversación del mexicano. Entonces yo me di cuenta que para hacer negocio, para platicar y demás, tienes que saber un poco de fútbol porque si no, no hay, pero a mí nunca me gustó, a la fecha no me gusta el fútbol, a quien le guste, que bueno, lo respeto, pero a mí se me hace un deporte aburrido. Siempre fui de lucha ¿Vives en libre. Nueva York o en Los No, Ángeles? ahorita estamos en California. Estuve en Nueva York mucho tiempo, pero por por azares ahorita andamos, por azares de la pandemia, ahorita estoy en California. Ah, Este, ok. pero siempre, o sea, en México siempre me di cuenta que era, o sea, el fútbol, 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 no había espacio para otros deportes, y siempre era como lucha libre, pero hoy en día creo que ha cambiado, pero cuando yo era más chico, lucha libre era visto como un deporte o como un espectáculo para una clase más baja, ¿no? O sea, era visto como, bueno, pues es que los luchadores, o sea, completamente diferente. Ha cambiado, ha evolucionado ese aspecto, pero era visto como, no quiero utilizar la palabra naco, pero era como que, no, pues es que la gente popular va a la lucha libre o era un deporte, ¿no? Entonces, nadie en mi casa veía lucha libre y yo era el que le gustaban las luchas y le gustaban las luchas y pues tenía un vecino que también, entonces nos íbamos juntos a la arena y mis papás nunca fueron de, no veas eso porque mis papás fueron muy libres de, "Nah, haz lo que te gusta y diviértete". Entonces, yo iba a la arena de chiquito y disfrutaba la lucha libre y siempre era de no. Y luego venía la parte donde creo que también es otro tema muy sensible donde me decía, no, pues es que no es real, no es real, no es real, es falsa, pero ya hoy en día, pues yo lo veo como que la lucha libre a lo mejor puede decir que no es real, pero yo veo el fútbol y digo, bueno, es que tampoco le pegó y se cayó y se aventó y le están dando una tarjeta. Entonces, en el fútbol también están tratando de ver cómo engañan al árbitro para sacar una tarjeta, para esto, para el otro.
La política es lo mismo, no estás viendo, alguien te está diciendo, vamos a hacer esto, 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 y no hace nada, pero tampoco es real. O sea, mi Es concepto cierto. de la realidad hoy en día es, bueno, política, igual en televisión, en los programas de radio, de tele, están adaptados, se maneja cierta técnica en programas de radio, así como ustedes que está el rudo y el técnico, también estás viendo un programa de radio, está quien opina de derecha y quien opina de izquierda, quien esto, entonces ya la realidad es algo que es muy, muy, o sea, el ser Bien lo auténtico. decía Friedrich Nietzsche, ¿no? No hay verdades, solamente interpretaciones. Exacto, entonces yo ni siquiera entro ya en el tema de si es real o no es real, porque es como uno lo quiera ver, tú lo quieres ver real, es real, tú lo quieres ver como que es falso y es espectáculo, así lo vas a ver. Este, De hecho, yo no sabía de llaveo y contra llaveo, ¿eh? Esto lo he contado 1 millón de veces, pero yo no sabía de llaveo y contra llaveo. Yo no conocía a los luchadores. Hicieron un casting en Televisa, te lo voy a abreviar, ¿eh? Porque siempre lo cuento, ya la gente ha de estar hasta el copete. Te lo voy a abreviar. Hicieron casting, fui, yo no sabía de llaveo y contra llaveo, me dieron a narrar la primera y la segunda. ¿Quiénes están en la primera y la segunda? Javier, te pregunto. bueno, si a mí me preguntan, sí, obviamente yo digo sí, en la primera y en la segunda. ¿Quiénes están o Pero quiero ¿quiénes estar? están? No, ¿Quiénes no. están en la primera y en la segunda? Normalmente están Los que empiezan, ¿no? los que van Los de empezando, más bajo rango, digamos. o los muy veteranos. Este, Ajá, pero los de más bajo rango en el programa, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, observo el programa y veo que no conozco a ninguno. O sea, medio conocía a Atlantis, a las estrellas de aquel entonces, ¿no? A Rey Bucanero, no sé, medio conocía, ¿no? Pero me ponen el programa y no conozco a nadie, empiezo a narrar, pero sin decir absolutamente ningún nombre, narré la primera y la segunda, con puro rollo de, yo no diría que verborria, ¿no? Porque eran más bien como tipo metáforas, ¿no? Que yo había aprendido a lo largo de leer y leer continuamente. Entonces, por ejemplo, decía yo, vean este vuelo impresionante, ¿no? Parece un ave tras su presa. O venía mortal hacia atrás, cero visibilidad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, llamado Benito Juárez. Vean nada más, va cayendo como hoja de otoño, pecho con pecho, y los pechos se fusionan, se unen y explotan, ¿no? Cosas así que, que te daban pie a imaginación o por lo menos a considerar que el que estaba narrando está loco, ¿no? Pero no dije un solo nombre, no dije absolutamente ninguna llave, porque en el momento en que yo dijera un nombre, me quemaban, porque no le iba a atinar, ¿no? No le iba a atinar, o sea, si yo pensaba mencionar alguno, pues me quemaban, de hecho, de entrada. Después fui con Fernando Schwartz y me dijo, oye, eres la persona que necesitamos. Yo me quedé sorprendido porque yo pensé que me iban a correr de inmediato, ¿no? Me dice, no, no, tú eres la persona que necesitamos porque los narradores lo están haciendo de manera muy técnica y eso obviamente hace que el espectador no entienda qué está pasando en la lucha libre. Ah, bueno, dije, adelante. Después el gusano de seda me enseñó las llaves y yo, a su vez, le enseñé los ejercicios de dicción, es decir, a la técnica para hablar correctamente en una, en una transmisión, ¿no? O sea, sí, sí conoces los trabalenguas, ¿no? Y todo eso.
En la mañana la mamá de Ana Zavala va a la plaza a cambiar cáscaras de naranja por manzanas, bananas. Todos estos son trabalenguas y en teoría tiene uno que practicarlos continuamente para tener una mejor dicción y por supuesto que tu habla sea lo más clara posible. De lo que mencionas, quiero rescatar algo a lo mejor particular. Cuando hablas, dice Fernando Schwartz, dice, ok, vamos a agregarlo para que le agregue, vamos a llamarlo sabor a la transmisión y todo. Hace rato mencionaste lo de el horario de programación de la lucha libre, y como lo platicamos hace ratito de cómo es vista la lucha libre en un término, general o por ciertas personas, pero yo creo que algo que quiero tocar Si me permites, sí. Antes de tu pregunta, si me permites, me estoy acordando de lo que te quería contestar. Antes de Místico, consideraban la lucha libre como un deporte para jodidos, un deporte para pobres. Después de la lucha libre, Místico logró que se convirtiera en moda. Y entonces las clases sociales altas llegaban a la arena. Había familias que llegaban incluso con guaruras que se quedaban en la parte de atrás. Es decir, ellos se quedaban en la fila 14 y los guaruras en la 15, ¿no? Entonces, con Místico se unió el país, ¿no? En ese sentido. Y la lucha libre, entonces ya no fue considerada para pobres, sino para todos. Fue cuando resurgió por última vez la lucha libre, ¿no? Qué bueno que ahora sí, mencionaste perdón eso. por... No, qué bueno que mencionaste eso porque justamente eso iba. En el aspecto de pronto siento que, tú lo mencionas excelente, que es la parte de Místico. Es cuando los directivos de televisoras y todo empiezan a voltear a ver la lucha libre porque creo que antes se veía igual, ¿no? O sea, ponle en horario donde, pues de relleno y de pronto la lucha libre toma algo estelar, porque yo siento que los directivos o la gente que está en las oficinas, la gente de traje y que toman las decisiones, no veían la lucha libre como algo que le pudieran sacar al fútbol. Entonces, creo que eso de lo Nosotros que mencionas teníamos de Místico, un problema, Javier. Teníamos un problema porque la lucha libre en algunos momentos, en algunas etapas, estaba en segundo lugar después del fútbol. Estábamos arriba del béisbol de las grandes ligas, del fútbol americano, del tenis, de los deportes que para Televisa eran muy importantes. Y había funcionarios de Televisa que ya no están en otras televisoras, que decían que la lucha libre era, aparte de ser un deporte para jodidos, era un deporte que incitaba a la violencia, cuando en realidad en la lucha libre se generaba esa unión de la familia, ¿no? Exacto, entonces siento que eso también lo frenó bastante porque eran la vieja escuela de directivos, de no, pues es que mételo en este horario y aquí y allá y todo. A la fecha siento que muchos directivos han detenido el progreso de esto. A mí me tocó trabajar en TV Azteca en Nueva York y era impresionante porque no tenían idea de lo que era lucha libre, la importancia de la lucha libre para el mexicano, cómo la vemos nosotros. Entonces, para mí fue muy difícil de decirles, no, es que la lucha libre tenemos que enfocarnos en esto. Para ellos todo era fútbol, entonces era diferente porque vienes como, estás ya dentro de la compañía, ves que lo están los directivos, también eres un fan porque pues a mí me gusta la lucha libre, ¿no? Fuera del trabajo, pero yo lo veía el potencial de poderlo explotar aquí en Estados Unidos. Entonces, siento que a veces los directivos no lo veían así y creo que lo mismo pasaba en México con directivos que no lo dejaban, que no dejaban como que avanzar. Afortunadamente, creo que hoy en día tenemos eso. Aquí a veces al menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a veces TV Azteca tiene transmisiones y no han entendido que aquí te pasan una lucha bueno, aquí están pasando luchas donde todavía había público, lo que te da a entender que son luchas de hace más de, de 7, 8 meses que estás viendo. Nosotros, y dices, bueno, en aquella pierdes etapa eso, ¿no? En aquella etapa nosotros teníamos a nuestro favor que el rating se había convertido en el rate, ¿no? O sea, el rating era el que hablaba por sí solo. Y de pronto te quedabas de a 6 de cómo el rating estaba por encima de los deportes que ellos consideraban los mejores.
como te digo, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, béisbol de las grandes ligas, ¿no? O sea, deportes que el mismo boxeo, ¿no? Si no era una pelea de las buenas o una función donde hubiera peleadores de renombre, no había rating. Quiero aprovechar, Javier, hoy es el aniversario luctuoso de Mr. Niebla. No, wow. Él murió a los 46 años, murió muy joven. Bueno, pues todo se complicó por la infección de la sangre. Él estuvo muy enfermo y la sangre se le infectó. Una semana antes de que se muriera, habíamos hablado por teléfono, fíjate. Y me había pedido que le grabara un perifoneo para una función, sí. para una función que le iban a hacer de homenaje En la en Pensil. vida a Mr. Niebla. En la Pensil, efectivamente. Sí. Y por desgracia se nos adelantó en el camino Mr. Niebla, cuya trayectoria fue impresionante. Lástima que estuvo plagada de muchas vicisitudes, ¿no? Muchas situaciones que lo fueron mermando, que se apoderaron de él, lo fueron mermando, enfermedades y cosas de las que no quisiera hablar, pero que nos dejó un buen legado, Mr. Niebla. Ese legado de la chispa que tenía impresionante, la pasión con la que luchaba, con la que estaba a cada momento en el rombo de batalla, ¿no? Y que siempre demostrando ese profesionalismo. Uno de mis luchadores favoritos, porque era saberlo sobre el ring, había variedad, tenía el carisma, tenía la chispa, muchísimas, no sé, muchas cosas que poniendo en un plano grande, no todos los luchadores tienen, ¿no? Hay luchadores que son excelentes sobre el ring, pero no tienen esa chispa. Hay quienes a lo mejor tienen la chispa, pero no son tan carismáticos. Pero yo creo que él tenía, lo englobaba muy bien. Uno de mis luchadores favoritos, ahorita que lo mencionas, Mr. Niebla, a la fecha sigo a su esposa y sigue publicando, ves las máscaras, lo que hacía, los trajes, todo. Él, la verdad, a mí, uno de mis luchadores favoritos, y pues ha ido de volada porque ya un año, ¿no? Sin él. Es cierto, qué cosas pasan, ¿eh? Es de esos luchadores que tenían todo para convertirse en ídolos y que por distintas situaciones no lo logró, ¿no? Y la muerte le sorprendió, no le alcanzó. Pero pues vamos a ofrecerle ese homenaje, ¿no? A Mr. Niebla, porque pues la verdad, para mí uno de los mejores. Fíjate, hay cosas Perdón, muy ahorita, antes, para interrumpirte, pero háblanos de uno, nada más, sé que han de ser muchísimos, pero una cosa de Mr. Niebla que te acuerdes tú, o sea, que dijeras, no, wow, algo de él, para recordarlo, de Mr. Niebla. De Mr. Niebla, fíjate, esos detalles que parecen de mala educación, ¿no? Como el escupir hacia arriba y cachar el escupitajo, ¿no? O sea, que parece, o sea, al principio lo veíamos y decíamos, guácala, ¿no? Pero después eso se convirtió en un espectáculo aparte, ¿no? Porque luego, además le caía en un ojo, o le caía a otro luchador en el hombro, ¿no? Entonces, era de pronto chistoso el observar dónde iba a caer el escopitajo, ¿no?
O de repente le caía, pero le caía en esta parte de la máscara y él no se daba cuenta. Y se seguía luchando con ese tipo de cosas. Ese uniforme que usaba, por ejemplo, de barrendero con su campana, también era impresionante. ¿Sabes cuántos uniformes vendió de esos? Vendió como 100 uniformes de esos a todo el público que iba. Y había un comprador que le compraba todos. Había un aficionado que le compraba todos los uniformes de Mr. Niebla. Obviamente, pues se los firmaba, ¿no? Entonces era un personaje muy peculiar. Lo que quería decirte es que hay personajes como Mr. Niebla, como Carmelo Reyes Cien Caras, como Pierrot, que no necesitan luchar mucho o saber luchar mucho porque tienen ese carisma. O sea, yo me acuerdo Pierrot nada más levantaba el brazo y decía bola de indios y aventaba tortillas y se incendiaba la arena. O Carmelo Reyes que levantaba la ceja y se reía irónicamente y despertaba el odio de todos los aficionados, ¿no? El odio entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un deporte en el cual pues hay una representación de algunos personajes. Pero, y hay otros que son técnicamente perfectos, pero que no tienen ese éxito. Es impresionante, ¿no? Desde la época del Santo, ¿no? El Santo técnicamente no era perfecto, ni en su forma de correr, ni en su forma de lanzarse. Técnicamente tenía muchos defectos. Sin embargo, era el ídolo porque tenía el carisma. Y ahí Blue Demon era el que era la perfección técnicamente, ¿no? Había tenido uno de los mejores maestros en la historia de la lucha libre, como era Rolando Vera, también ex ferrocarrilero. Y sin embargo, pues Blue Demon fue una leyenda, pero no llegó a las dimensiones del Santo, ¿no? O sea, hay que decirlo y hay que decir que Blue Demon, mis respetos, ¿no? O sea, a mí me encantaba ver cómo hacía las transiciones y las ejecuciones de llaves y contra llaves. Y así hay luchadores que no necesitan mucho, con ese carisma les basta, y otros son perfectos, pero eh, les falta esa comunicación. ¿Cuál es la lectura de todo esto? ¿A qué viene tanto rollo? A que algunos luchadores se han olvidado de que luchan para el público, no luchan para ellos. O sea, esto es un espectáculo. Y de pronto algunos se crecen y empiezan a llavear y todo el rollo, y todo para su ego, ¿no? Cuando en realidad deben de dejar su ego aparte y luchar para el público. En el momento en que logren contactar con esa gente, su fama va a ir trascendiendo. Y justamente ahorita que lo estás diciendo, te iba a preguntar, de los luchadores actuales, ya mencionaste obviamente a Pierrot, a Carmelo, a veces siento que últimamente que nos clavamos a veces hablando de los luchadores viejos, no, bueno, no viejos, más bien los luchadores de nuestra época, ¿no? Porque vamos creciendo con esa, Sí. pero de los luchadores actuales, dime a quién o no quiero meter en problemas que digan, me dijo que el otro, pero ¿quién a ti te gusta? O sea, ¿quién tú ves ahorita que tenga esas cualidades y que las está trabajando bien actualmente, de los luchadores que hay ahorita, de los jóvenes? De los jóvenes, híjole, lamento decirte que no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no quiere decir que no haya alguno, ¿no? A lo mejor sí hay alguno que otro que está trabajando ese tipo de cosas, pero a lo mejor no lo ha hecho tan insistentemente, ¿no? Porque sí necesitan, o sea, yo sé que
los departamentos de programación te dicen, hay que ir a la lucha y hay que hacer esto, sí, pero, ¿cómo te diré? Hay algo en ti que vibra o que trata de salir, ¿no? Y hay ocasiones en que hay que dejarlo salir. O sea, nosotros de pronto en Televisa nos decían, vamos a la lucha, ¿no? Porque estábamos cotorreando otras cosas, pero esas cosas eran las que al final de cuentas se quedaron, perdón, en el público, ¿no? Entonces, la lectura es esa, la lectura es muy clara. De pronto eh, hay que salirse un poquito del cartabón, del script, ¿no? De lo que te ordenan que hagas, porque te ordenan que te concentres en tu lucha, ¿no? Pero de pronto, puedes voltear hacia el público y decir, bueno, cállense porque estoy trabajando, o cosas así, ¿no? O ahorita lo voy a deshacer. Observen cómo trabajan los de la WWE, ¿no? Observen cómo trabajan los de la New Japan. Durante muchos años se dijo que la lucha mexicana era la mejor del planeta, pero últimamente tú te vas a YouTube y observas luchas de las distintas empresas en los distintos países, y no obstante que a mí no me gusta la lucha japonesa, ¿no? O sea, no me gusta porque es muy sorda, porque de pronto se me hace muy sosa, ¿no? Aunque tienen, dependiendo quién esté luchando también, o no me gusta mucho la lucha de WWE, observas cómo trabajan los luchadores de ambas empresas en ese contacto con el público, porque finalmente luchas para ellos, no luchas para ti, ni luchas para tu patrón, ni luchas para los departamentos de programación, ¿no? Que sí hay que cumplir con ellos y hay que ser respetuosos. No digo que hay que ser un gañán o un desgraciado, no, sí hay que cumplir con ellos porque son los que de alguna manera te están dando la normativa que se debe de realizar. Sin embargo, sí, de pronto, si tienes esa chispa, hay que utilizarla, hay que sacarla. Era lo que pasaba con Pierrot. A Pierrot, ¿ustedes creen que no le decían, oye, tú a la lucha, concéntrate? Sí le decían, pero él de pronto sentía esa necesidad de decir, cállense, bola de indios, ¿no? Y por eso lo recordamos a Pierrot, o a Carmelo Reyes, ¿no? Yo te, O a yo te, los grandes rudos de aquella época, yo alguien ¿no? que, Fishman y todos ellos. yo alguien que de la lucha, obviamente ahorita no, te voy a decir mi opinión de este luchador, pero alguien que yo actualmente veo que digo, ok, maneja bien el personaje, se me hace un rudo que se ha sabido manejar, es Rush, porque siento que se queda en personaje, o sea, cuando salía, cuando estaba, me tocó en la Arena México que salía y se paraba y perros y la manera en la que manejaba el personaje al punto de cuando iba saliendo y se le acercaban, hay muchos rudos que se les acercan y como que les gana esa parte de, pues me tomo la foto, ¿no? Porque pues ya hasta el niño me la está pidiendo y todo, pero a mí me tocó ver que Rush les aventaba el sudor y, o sea, como que se quedaba dentro del personaje hasta que cruzaba. Me imagino que ya cruzando ya era otra cosa, pero hasta que cruzaba la cortina, eso a mí como aficionado me gustaba, ¿no? Mucha gente puede decir, oh, qué payaso, ni la mano me dio, ni nada, pero era ese personaje, o sea, se quedaba en el personaje como lo llegaba a ser Pierrot, como esos rudos, y siento que Rush vino como esa parte donde lo querían poner como el niño bonito y esto, y pues los caireles y todo, y lo quisieron manejar de cierta manera, se sale o sea, se queda donde la gente lo odia por ser bonito a lo mejor, o porque cómo se ve, y se queda en ese personaje rudo, y creo que a la fecha lo ha sabido manejar, ¿no? Porque él está trabajando en Ring of Honor, y
y lo ha manejado muy, muy bien. No sé tu opinión sobre él, porque creo que él es un caso que ha sabido manejarlo. Sí, sí, es cierto. Incluso ha superado lo que hizo su señor padre, ¿no? Se ha convertido en, incluso yo creo que estamos en una época en que el rudo ya no es rudo y el técnico ya no es técnico, ¿no? Rush es en teoría, en el papel es un técnico, pero en la práctica es un rudo. Entonces, estamos viviendo esa época en que ya no sabes qué estás narrando, ¿sí? O a quién estás defendiendo, ¿no? Porque el, el, el rudo, el rudo a veces es muy técnico y el técnico ya es más rudo. Entonces, se perdió esa línea divisoria entre lo que es el sucio y el limpio, ¿no? El técnico y el rudo. Bueno, qué bueno Entonces, que lo, perdón, pero qué bueno que lo mencionas eso, porque justamente esa era una de mis preguntas, la cual es, tú, Leo, manejas esa parte, ya no lo platicaste, ¿no? De el rudo, cuando estabas con Alfonso. Pero es lo que te dijeron, tú vas a ser el rudo y tienes que defender a los rudos y él va a ser así y pues defiende lo indefendible, o sí querías ser tú el rudo, o sea, ¿te gusta el rudo, te gusta ser la parte al antagónica principio de no. la lucha? Al principio no, porque yo decía, ¿cómo voy a defender lo indefendible? Sin embargo, a fuerza de la presión de estar ya en la transmisión y ese amor propio, ¿no? De que de pronto decías, bueno, pues me están ganando, ¿no? Y yo no he defendido, de 10 he perdido 10 casos, ¿no? No he defendido a nadie. O sea, no puedo ser representante de los rudos si he perdido todos los casos, ¿no? Es como si fuera yo abogado y de 10 casos pierdo 10. Entonces, pues mi credibilidad está por los suelos. Poco a poquito, te comentaba anteriormente, fui en ese chispazo, digamos, en ese chispazo que el doctor decía, pero qué bárbaro, mira nada más, le está arrancando la máscara, ¿cómo defiendes eso? Y entonces me ocurrió, no se le está arrancando, doctor, lo está ayudando a respirar. O hay cuerdas, sí, hay cuerdas, pues si se iba a caer, ¿de dónde quieres que se agarre? o o Magadán, fue foul, sí, pero la parte noble fue a la pierna y no al revés, como en la regla del fútbol. Y entonces ahí era cuando se arrancaba con qué bárbaro Magadán, ¿no? Ahora, Leo, dame tu Pues sí me perspectiva. entiendes, o sea, al principio no quería, después me empezó a gustar porque los defendía, pero de manera chistosa, ¿no? O sea, no era la defensa de que no fue. No, yo no vi foul, ¿no? O de repente decía, de acuerdo al reglamento de la lucha libre, en el artículo 1432, en el apartado B, ahí dice muy claramente que los rudos pueden hacer una reunión antes de la tercera caída. Y decía el doctor, ¿pero en cuál reglamento? Si no llega a tantas reglas. ¿Cómo no, doctor? ¿No te han pasado la actualización? Después te la paso por WhatsApp, ¿no? Cosas así. Curioso porque a mí siempre me llamó la atención desde niño los rudos. A mí me gustaba el lado rudo porque yo sentía que había más creatividad, porque había más, los trajes, todo. Sentí que el rudo era el que requería más y había más creatividad y siempre me gustaba como que ver ese lado, que ganar el lado oscuro, ¿no? Y en eso me pasó en caricaturas, me pasó en la tele. Siempre me preguntaba por qué Tommy Jerry nunca ganaba el gato, o por qué el Correcaminos nunca podía agarrar perdón, por qué el Coyote nunca podía agarrar al Correcaminos, pero me pasaba igual en la lucha. Ya me gustaba Fuerza Guerrera, cuando Love Machine era rudo, me gustaba Love Machine. No sé, siempre me llamó la atención y con varios luchadores que he platicado, de luchadores que les gusta ese lado de la rudeza,
y no les gusta ser queridos. Y hay como luchador que busca que sí lo quieran, que le aplaudan, que le griten. Y hay quien le gusta la mentada. A lo mejor yo soy más de que me gusta que me la mienten en lugar de que me lo aplaudan, pero siempre me gustó. Ahora, lo que te quería preguntar era las llaves. Ya platicamos un poquito de cómo el sabor que le ponen ustedes, pero cuando están hablando de llaves, creo que vivimos una época donde ya global, voy a llamarla global, en donde muchos luchadores mexicanos ya estaban viendo lo que hace WWE, lo que hacen en Canadá, que también hay lucha, lo que hacen en Japón, y de pronto, pues que viene una Canadian Destroyer, ¿no? O que viene un Pile Driver y que entonces, ustedes adaptando esas llaves, para ustedes, ¿cómo es? Porque de pronto ves que hacen una Canadian Destroyer y ¿cómo la llaman? O sea, ¿cómo ustedes, tú estudiabas como esa parte de, ok, ¿cómo voy a llamar esta? ¿La voy a llamar un martinete invertido? ¿O cómo lo voy a, cómo han adaptado ustedes esa parte de esta globalización de lucha libre? Algunas de las llaves las decimos en inglés, ¿no? La Canadian la decimos tal cual. El Pile Driver a veces decimos tal como es, o a veces martinete, ¿no? Código rojo, ¿no? Movimientos que últimamente se han puesto de moda, los hemos adaptado, ¿no? El cutter, el cortador, acá lo decimos como cortador, ¿no? Cortador elevado, todas las llaves tratamos de darle. Hay gente que lo dice todo en inglés, ¿eh? Yo trato de españolizarlo, de que la gente tenga por lo menos una traducción, ¿no? Bueno, Por justamente, ejemplo, hay un movimiento que es el Ensuigiri, ¿no? La patada de Ensuigiri, que es una patada aquí al bulbo raquídeo. Esa yo le puse rebanadora de sesos. O sea, Ensuigiri en japonés significa algo así de cortador del bulbo raquídeo, como que te cortan con cuchillo, ¿no? Yo le puse la rebanadora de sesos. Y, en fin, la mayoría de los movimientos que han ido entrando a la lucha libre mexicana, yo trato de españolizarlos, ¿no? Y bueno, es un proceso que se va dando inexorablemente, aunque no queramos, ya todo el mundo las menciona, ¿no? Ya todo el mundo las menciona y las hace, ¿no? El Spanish Fly, la mosca española, que es uno de los movimientos más espectaculares actualmente, ¿no? Los luchadores más temerarios son los que la aplican. Y cosas así, vamos, yo trato de actualizarlo de la manera más natural que se puede, siempre pensando en el público, porque finalmente no narramos para nosotros mismos, narramos para la gente, y es lo que también a los cronistas jóvenes se les olvida, ¿no? Que no narramos para demostrarnos que sabemos qué es una Spanish Fly o qué es un cutter, un cortador, ¿no? O qué es un pipe driver, sí, sino narramos para que la gente nos entienda y para que la gente se divierta. creo que O sea, podemos. eso que mencionas es muy importante, y más en los jóvenes, porque creo que vivimos en una cultura del protagonismo propio, en donde quiero ser yo y yo. Entonces, tu trabajo, para ti, Leo, al menos como yo lo veo, es tú tienes que hacer ver bien a los demás, no tú verte bien. Entonces, a veces creo Claro. que es donde nos falla y donde los jóvenes no hemos entendido que no, o sea, tienes que entender cuál es tu trabajo. Tu trabajo es, yo tengo que hacerte ver a ti, que tú te veas como una superestrella y tengo que darte a ti para arriba, para que luzcas. Entonces, a veces creo que eso es lo que están buscando ellos, voy a decir esto y esto y esto y esto, pero para mí, no para los demás.
creo que eso es lo que nos está sucediendo, o vivimos en una cultura del protagonismo propio, ¿no? Creo que tú lo entiendes muy bien en cuanto a tu trabajo es tú hacer verlos ver a ellos de manera impresionante. Justamente de eso te iba a decir cuando se acerca la parca, porque ahorita han salido muchos videos, ¿no? Del doctor Alfonso Morales, pero cuando se acerca L.A. Park, Elia Park, que es una figura durísima, que es un tipo que, que siento que es de pocos amigos, pero cuando se sí. acerca y los felicita a ustedes, o sea, como que dejó un poco y los hace, dice que ustedes son los que a ellos los hacen lucir, eh, verse bien. Y todavía me gusta cuando se despide y le dice, nos vemos, tinieblas. eh, Sí. una parte muy, pero sí, ¿qué recuerdas de esa parte cuando se acerca él a decirles? Y que sí, o sea, tu trabajo es ver a los demás, ponerlos en un pedestal, ¿no? Como bien tú lo decías, Elia Park es un personaje duro, un personaje de pocas palabras, eh, a veces diríamos de un carácter irascible, pero que en el fondo tiene un buen corazón y al doctor lo apreciaba muchísimo, lo apreciaba muchísimo. Entonces, cuando se acerca con el doctor, tú te imaginas todo, ¿no? Que puede darle un empellón o que le va a contestar muy agresivo, pero de pronto empieza a saludar a todos, ¿no? A ver, saludo al rudo, refiriéndose a mí, saludo a no sé quién, saludo y a ti, nos vemos, tinieblas, ¿no? Entonces, fue un detalle muy padre de parte de Elia Park. Ahora, obviamente no quiero convertirme en Pati Chapoy ni mucho del chisme, pero háblanos un poquito cuando sucede esto con Negro Casas, ¿no? Para la gente que no sepa, a lo mejor los fans más nuevos, ¿tienes tú un incidente con el Negro Casas? Se acerca a él, te golpea. Tú platícanos, ¿no? Porque todos podemos decir, pues fue por esto, fue por lo que dijo que no le gustó, ya tenían problemas, pero háblanos de este incidente y a lo mejor cómo cambió tu manera de trabajar o de ver las cosas con este incidente. Mira, así como hicimos lo de Tinieblas con el doctor, así también hicimos lo del Negro Casas con ahí en la lucha. La gente se lo creyó, todo mundo pensaba que tenía el conocimiento profundo de lo que estaba pasando y nosotros nos reíamos de todo lo que comentaban, ¿no? Es decir, la gente se tragó todo lo que se había confabulado, ¿no? Al final de cuentas, nosotros nos reíamos de todos los que se creían conocedores de lo que había pasado, ¿no? Pues ahí está Y más punto. claro no puede ser. Ahora, me gusta esto que han estado haciendo, donde los luchadores están con ustedes narrando la lucha. Siento que son pocos los luchadores que tienen esa facilidad de palabra. Hace rato mencionaste al hechicero, ya lo tuvimos en el programa. De hecho, en el programa cuando estuvo conmigo, yo le pregunté, porque yo no sabía mucho de él sobre lo que había estudiado y demás, pero hablando con él te das cuenta la manera en la que se expresa, cómo maneja su lenguaje, su vocabulario, te das cuenta que es alguien que se ha preparado. Me acuerdo que también el Dragón Rojo ha estado estaba en algunas transmisiones, Shocker, que a veces tienen a los luchadores ahí con ustedes. A mi punto de vista, siento que le agrega un factor muy bueno porque tienes ahí alguien que ha estado sobre el ring, que conoce ciertos aspectos, que le pone también ese sabor. Para ustedes, ¿cómo es? ¿Y sientes que los luchadores se adaptan rápido o les cuesta trabajo llegar, sentarse y de pronto estar narrando la lucha? ¿Cómo es ese proceso? No, sí les cuesta mucho trabajo, ¿eh? Les cuesta mucho trabajo porque pues no es su posición, no es lo que ellos hacen naturalmente. Entonces sí les cuesta mucho trabajo, a algunos más, a otros menos, pero a la mayoría les cuesta mucho trabajo, sobre todo los timings, ¿no? El timing, los ritmos.
porque no es lo mismo estar platicando aquí donde podemos estar relajados a ya en el momento de las acciones. Tienes que acelerar, tienes que frenar, tienes que pausar, tienes que callarte para que se escuche el público. En fin, hay muchos aspectos que pues ellos no dominan porque ni lo estudiaron. Algunos tienen facilidad de palabra, pero eso no basta. Necesitas una técnica para hablar. Algunos tienen poder, potencial en la voz, tienen poder en la voz, pero esto no basta, porque necesitas una técnica de sacar del diafragma tu voz, para que no se te vaya a lastimar la garganta. En fin, son muchos aspectos que tal vez ellos no los consideran y que en el momento, no sé si tú lo notas como espectador, nosotros sí lo notamos porque estamos más familiarizados con el micrófono, ¿no? Y con sus repercusiones. Pero sí les cuesta trabajo, ¿eh? Sí, sí, definitivamente eso no creo que no es para todo, no es para todos, ni todos lo hacen un buen trabajo, tanto en Estados Unidos como en México. Creo que siempre buscan, porque es como tener esa voz del experto, y hasta en el mismo fútbol, ¿no? Que meten a veces que el Bam Bam Zamorano y que ciertos futbolistas, pero ya sentados y ya para hablar, no hacen el trabajo, al menos uno viéndolo como espectador, que está uno esperando. Platícanos, ya para empezar a cerrar, pero sí me gustaría, hablaste hace rato de Zúñiga, de Maroñas, del Rudo Rivera, esa generación esta generación que tenemos que narran las luchas. A mí me gusta mucho cómo lo hacía el Rudo Rivera, del, guácala de pollo y estas frases que sacaba, que ya después las utilizaban en todos lados, no sé, a lo mejor hasta para comerciales, ya las escuchabas en muchos lugares. ¿Sientes que viene una generación nueva de comentaristas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo fue para ti trabajar con el Rudo Rivera, con Maroñas, con Zúñiga? ¿Qué les aprendes a los demás compañeros? Fíjate que de todos he aprendido, ¿eh? Hay que ser honesto, de todos tienes que aprender, porque hay gente que siente que su voz es la ley y lo entiende uno, o más que entenderlo, lo respeta uno, ¿no? Yo siempre he tratado de aprender de todos. Con Rivera me llevaba muy bien y todo el rollo, en las transmisiones había buena vibra. Con Zúñiga no se diga, ¿no? Con Maroñas tuvimos también algunas transmisiones. Con todos ellos, la verdad, hemos aprendido. Te digo que nos rolaban al principio, teníamos que ver todos con todos. Y yo traté de sacar el mayor aprendizaje de cada uno de ellos. Con el doctor Morales fue con el que más tuve relación, como que desde el principio nos pusieron en la lucha libre de los Estados Unidos. Había un programa especial donde pasaban a las muñecas de Estados Unidos, que eran auténticas Barbies de la WW. No me acuerdo si era WWF o ya era WWE, pero a nosotros nos tocaba narrar todos los sábados a las 5 de la tarde, me parece, en vivo en el estudio de Televisa. Y por eso fue con el que tuve más afinidad, con el que me llevé mejor todavía, ¿no? Con todos me llevé mejor, con todos me llevé bien, pero con él me llevé mejor. Ahora, ¿qué tan diferente Incluso con es? Miguel Linares, ¿no? Que es mi compañero actualmente en el Consejo Mundial, con Miguel Linares, con Julio César Rivera, con
Roberto López Olvera, el Mickey Lee y Castellanos, ¿no? Juan Carlos Castellanos, que son mis nuevos compañeros, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo es Y por por ejemplo? supuesto no podía faltar Leo Riaño, ¿no? Con Leo Riaño, que es, yo lo bauticé la nueva generación, ¿no? En las transmisiones le tocó tenernos como padrinos al doctor Morales y a mí. Leo Riaño, el sobrino del doctor Alfonso Morales. Ahora, ¿cómo es la diferencia? Porque ambos, como aficionado, uno sabe cuando estás viendo producto triple A, qué es lo que vas a ver, ¿no? Que es, por más que nos digan que no, es más cercano a la WWE. Y cuando estás viendo Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se ha vuelto como el eslogan de la serie y estable, ¿no? Pero tú estás viendo, por ejemplo, Consejo Mundial de Lucha Libre y sabes que no va a suceder una invasión al ring, ¿no? Que no van a entrar todos los luchadores y que no va a haber tanto objetos que, bueno, sillas, esto. Entonces, uno ya sabe qué es lo que está viendo en Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya sabes lo que vas a ver en AAA, que estás viendo AAA y que a lo mejor todas las luchas va a haber una invasión. Ahorita lo vimos en Triple Manía, que invaden todas las luchas, que hay. Pero fíjate que ya no hay tanta diferencia, ¿eh? Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se ha acercado? Porque el Consejo Mundial siento que afortunadamente ya están haciendo algunos programas hasta para redes sociales, ya están manejando, o sea, como que dijeron, no, pues no nos vamos a quedar atrás, vamos nosotros también. ¿Cómo ves tú estas dos diferencias y cómo sientes que se han adaptado a la actualidad? Yo digo que las diferencias son más en el papel, porque ya actualmente tanto los luchadores del Consejo Mundial como los de la AAA tienen un excelente nivel, ambas escuelas. Ambos tienen una lucha aérea impecable. O sea, no podríamos decir que una u otra es mejor. Yo digo que las dos son espectaculares, que las dos son sensacionales. Quizás el Consejo Mundial un poquito más adelante en el llaveo y contra llaveo, pero ya no se llavea tanto, entonces no se nota demasiado. ¿Sí me explico? Y por supuesto, la forma el luchador es universal. O sea, a mí me ha tocado trabajar para las dos empresas, no solamente para la televisión, sino en provincia y en los Estados Unidos. Y la verdad, yo no noto gran diferencia. El luchador se adapta a lo que sea. Está acostumbrado. El común denominador de un luchador es acostumbrarse al dolor. Ellos están acostumbrados al madrazo, como decimos los mexicanos, y siendo bien honestos, yo no encuentro una gran diferencia ni en calidad ni en el producto. O sea, se me hace que ya cada vez hay menos diferencia, como que aquella diferencia que veíamos, como tú dices, de que entraban al ring todo un grupo, eso ya sucede también en el Consejo Mundial, o que de pronto estén llaveando y contra llaveando, eso lo ves en AAA de repente, ¿no? O sea, ya no hay, eso era lo que marcaba la diferencia, bien lo dices, Javier. Ahora ya es un producto más universal. Y todos están volteando, por supuesto, a la WWE, donde se están generando llaves. La Canadian de Pete Williams, ¿no? Que es un canadiense que ha tenido gran éxito en los Estados Unidos. Vaya que los luchadores canadienses están viniendo por todas las canicas. Hay otro luchador canadiense que se me fue el nombre, que estuvo en una transmisión de AAA, ¿cómo se llama? El que hizo el One Wing Angel, el movimiento de... O ¿Cómo se llama? Kenny Omega. Kenny Omega, que es otro canadiense que, la verdad, mis respetos. Entonces, todo el mundo está volteando a Kenny Omega, a Pete Williams, a los luchadores canadienses que
que están también poniendo en el mapa a su país. Cuidado con los canadienses que vienen jalando fuerte, con una gran técnica, con una condición física insuperable, con una capacidad para realizar los movimientos, una flexibilidad muscular única. Entonces, cuidado, Ahora, Leo, te agradezco el tiempo. Sí me gustaría aprovechar que estás con nosotros para despedir el programa. Como ahora sí que te voy a dejar el honor de despedirlo. Yo les quiero recordar que se suscriban. Este es el programa Lucharlas. Yo soy Mr. Machingón, pero vamos a dejar que esta vez se despida, que despida Leo el programa, por favor. Bueno, muchas gracias, Javier. Señoras y señores, si es emoción y espectacularidad solamente aquí, en Lucharlas con Machingón. Hasta pronto. Excelente, muchísimas gracias, Leo.